Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta 60 edición de nuestro conversatorio mensual. 60 conversatorios que equivalen a 5 años de conversatorios prácticamente ininterrumpidos. Por ahí hubo un par de problemitas, pero bueno, nada realmente que destacar. Realmente, bueno, pues es un esfuerzo de la gente que llevamos México Libertario. Nos da mucho gusto poder desarrollar este esfuerzo que además implica congregarnos, ver a los referentes libertarios y liberales de México cara a cara, y bueno, me parece que este esfuerzo, al menos en esta vertiente de ver quiénes son, conocerlos, tratarlos, me parece que ya es una gran ventaja y una gran noticia. En estos 60 meses hemos tenido a una gran cantidad de personas, de personalidades, de referentes, de muy diversos ámbitos, más o menos cercanos a las ideas de la libertad y bueno, esperemos que en los próximos meses podamos desarrollar un mayor esfuerzo para tener a gente cada vez más libertaria en este esfuerzo. En esta ocasión nos vestimos de lujo porque para este quinto aniversario, bueno, pues nos acompaña el doctor Adrián Cervantes. Adrián, bueno, pues es una gente muy conocida ya en los círculos libertarios de México y a nosotros nos da mucho gusto, bueno, pues estar muy cerca de él durante este desarrollo que ha tenido lugar. Aprovechando que el tema del COVID sigue siendo un tema muy importante, muy de atención pública, bueno, pues hemos hecho este programa a efecto de discutir un tema que pocas veces ha habido oportunidad de tocar, y es el hecho de si las vacunaciones tienen que ser obligatorias. El COVID está iniciando un muy accidentado proceso de vacunación por parte del gobierno de la República. El gobierno ya anunció que será universal y gratuito, aunque no obligatorio. Y bueno, pues mucha gente se ha preguntado si no debiera de ser obligatorio a efecto de tener la garantía de una inmunidad completa. Bueno, para esto le invitamos a alguien que conoce, que está cerca del sector salud, que todos los días tiene que ver con el sector salud, tanto en su trabajo como médico, pero también como profesor universitario, y también como estudiante, porque está estudiando su maestría en relación a bioética al doctor Cervantes. Okay. Bueno, pues Adrián, muchas gracias por tu tiempo, por la generosidad de tu tiempo y de tu conocimiento. Y bueno, quisiéramos que nos contestaras esta pregunta que planteamos de inicio al conversatorio sobre si las vacunaciones tienen que ser obligatorias. También coméntanos antes de contestarnos, Adrián, algunas cosas tuyas para que la gente te conozca un poco más y pueda saber acercarse a ti con posterioridad a este conversatorio. Gracias y bienvenido. Hombre, pues muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, yo soy el doctor Luis Adrián Cervantes Dávila, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy maestrando en bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada de la ciudad de Querétaro. Formo parte del Comité de Ética en Investigación del Centro Potosino de Investigación Médica y además soy profesor universitario de la licenciatura en Nutrición de Ciencias Básicas y de Síndrome Metabólico en la Universidad TecMilenio, en el campus de aquí de San Luis Potosí. Y pues bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar en forma,
quiero hacer mención de dos cosas. Primero, agradecer enormemente a México Libertario el privilegio de poder acompañarlos en su conversatorio 60. Ya como mencionaba Víctor, 5 años con esta gran labor, este bonito experimento que tanto ha ayudado a la difusión de las ideas y a la sociedad mexicana a enterarse de las ideas de la libertad. México Libertario, una agrupación que además ha ayudado muchísimo, debo decirlo, a otros grupos locales, como es el caso de nosotros aquí en Potosinos Libertarios, que nos ha ayudado muchísimo durante todo nuestro desarrollo, y por eso pues quisiera extender un agradecimiento especial a todos los integrantes de México Libertario, pero sobre todo a Víctor Hugo Becerra, a quien acá en San Luis Potosí pues ya tenemos como un potosino más. Segundo, a pesar de lo polémico del tema que vamos a tratar esta tarde, el día de hoy, quiero aclarar que yo soy un médico convencional, alópata, occidental, y que baso mi práctica médica en la evidencia únicamente. Por lo tanto, no soy un médico antivacunas, aunque el tema pudiera hacer pensar lo contrario, y por lo tanto no me van a escuchar decir que la vacunación sea mala, nada de eso, nada más alejado de la realidad. De hecho, acá en San Luis Potosí, junto con mi esposa, la doctora Claudia Angélica Reyes, formamos el centro de vacunación de Claumi Pediatra, donde nos encargamos de inmunizar particularmente a la población infantil, pero también a los adultos que así lo piden y lo requieren. Y si me permiten tirar mi comercial, pues les agradecería que busquen ahí en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Claumi Pediatra, y que nos regalen un like o un follow. Y pues bueno, dicho esto, vamos a iniciar formalmente con el tema, platicando sobre qué son las vacunas, para qué sirven, qué hacen dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Eso sería importante y sería conveniente hacer una breve mención al respecto. Entonces, una vacuna es un producto biológico fabricado con la finalidad de generar inmunidad al individuo en quien se usa la misma. Tenemos varios tipos de preparados en este sentido. Las vacunas pueden estar hechas con virus o bacterias vivas atenuadas, ¿sí? Es decir, en estas vacunas se aplica el mismo microorganismo causante de la enfermedad que queremos evitar, pero microorganismos debilitados, de tal forma que son microorganismos que no pueden causar enfermedad, solamente van a despertar nuestro sistema inmune, por decirlo de alguna manera. Otras vacunas pueden ser de virus o bacterias inactivas, ¿sí? Estos son microorganismos que ya están muertos y que por lo tanto estas pues tampoco pueden generar ninguna enfermedad, son microorganismos ya sea bacterias o virus muertos. Y finalmente también tenemos bacterias vacunas, perdón, hechas a partir del material genético, únicamente a partir de porciones de material genético del microorganismo causante de la enfermedad que se quiere evitar. Y pues estas evidentemente pues tampoco pueden causar ninguna enfermedad, porque acá ni siquiera estamos utilizando el microorganismo completo, únicamente a algunas porciones de su material genético que puedan ser detectadas por nuestro sistema inmune. Entonces, el propósito de la vacunación es que el sistema inmune, que son nuestras defensas, son las defensas de nuestro cuerpo ante agentes extraños, ¿sí? Entonces, que sobre el sistema inmune del individuo en quien se está usando la vacuna entre en contacto con ciertos componentes de los microorganismos que, como les decía, sin poder causar una enfermedad, sí van a ocasionar que el sistema inmune fabrique las sustancias necesarias para posteriormente, cuando nuestro organismo se encuentre en contacto directo con el microbio, ahora sí vivo, pueda combatir una potencial infección contra este. ¿Sí? Ya se encuentra en nuestro organismo y nuestro sistema inmune preparado para reconocer primero y después combatir al microorganismo contra el cual hemos recibido una vacuna. Entonces, eso es lo que es una vacuna, esa es su función más básica. La historia de las vacunas tiene ya un largo recorrido. Las vacunas vienen desarrollándose a partir de que a finales del siglo XVIII el médico británico Edward Jenner comprobó
que los individuos que eran inoculados con pus, con la pus generada por el ganado que estaba afectado por el virus de la viruela bovina, posteriormente no desarrollaban la viruela cuando entraban en contacto con el variolavirus, que es o era el virus que ocasionaba la enfermedad en los humanos. Es decir, lo que Edward Jenner hacía era tomar pus de las ubres de las vacas que estaban enfermas de viruela bovina, virus que no afecta al humano, que no le causa enfermedad al humano, entonces hacía que entraran en contacto con esta pus, sus individuos de experimentación, y se dio cuenta que después estas personas pues no desarrollaban la viruela humana. Y esto es porque estos dos son virus que pertenecen a la familia y que por lo tanto comparten una gran cantidad de material genético en común. Entonces, lo que hacía el sistema inmune, el organismo de estas personas, era que generaban una respuesta inmune a todos los virus de la misma vacuna, ¿sí? Todos estos esfuerzos que iniciaron en el siglo XVIII con Edward Jenner tienen su punto culminante en 1979, cuando finalmente, y después de muchos estragos causados por este virus, ustedes recordarán el número tan grande de indígenas que murieron en el periodo de la conquista a consecuencia de la infección por viruela. Bueno, pues en 1979 finalmente la enfermedad se declara erradicada de todo el mundo, ¿sí? Hoy no tenemos viruela, hoy y desde 1979 no hay viruela en el mundo, y esto es gracias a la vacunación que se ha realizado pues en todo el mundo, ¿sí? Lo que sigue, que se pretende, es que la siguiente enfermedad en erradicarse gracias a la vacunación sea la poliomielitis, la polio, que afortunadamente el día de hoy solo se encuentra en dos países que además son vecinos, Afganistán y Pakistán, ambos en Asia. Son los únicos dos países en todo el mundo en donde al día de hoy sigue habiendo poliomielitis. Entonces parece ser que vamos en ese sentido por muy buen camino. Aquí debo hacer mención de que el esquema nacional de vacunación en México tradicionalmente se ha caracterizado por ser uno de los mejores y más completos del mundo. Este esquema, compuesto por una serie de vacunas cuyo blanco son algunas de las enfermedades infecciosas más prevalentes en nuestro medio y o más peligrosas, que además se aplican de manera gratuita y universal a través del sector salud. Entonces, como habrán entendido, estas vacunas que conforman el esquema nacional de vacunación no cubren a todas las enfermedades posibles, no cubren a todas las enfermedades para las cuales hay vacuna, pero sí brinda una protección bastante alta para las enfermedades, sobre todo aquellas que son más peligrosas en nuestro medio. Y bueno, hayan gustado o no los gobiernos que anteriormente tuvo el país, en el rubro de la inmunización a través de la vacunación, la verdad es que lo manejaron de una manera espectacular. Tan es así que el último caso de sarampión autóctono, es decir, que se transmitió dentro de México, ¿sí? Desde 1995 teníamos casos de transmisión de sarampión en México. Desde el año 2000 hasta el año 2019 se identificó en México apenas 185 casos importados o asociados a importación de sarampión en México. 185 casos en 20 años. Bueno, pues escuchen esto, se van a ir para atrás. En el año pasado, el 2020, México y particularmente la Ciudad de México presentó una epidemia. Si entendemos epidemia como la aparición de más casos de los esperados de una enfermedad determinada, una epidemia con 196 casos confirmados de sarampión entre febrero y mayo del año pasado. Es decir, 2020 tuvo más casos de sarampión que los que habíamos tenido en los últimos 20 años. Eso para mí es algo alarmarnos, y que por cierto, con tanto hablar del
año pasado. De estos 196 casos que les comento, más de 20 se trata de niños que yo llamo los niños 4T. Son niños que tendrían que haber recibido su vacuna gratuita contra el sarampión después de diciembre de 2018 y que por una u otra razón no la tenían al momento de enfermarse. Y esto es importante mencionarlo, porque a partir de 2018, que la 4T es gobierno, se ha sufrido de un desabasto de varias de las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. Particularmente entre 2019 y 2020 sufrimos de desabasto de vacunas de sarampión, ¿sí? Al día de hoy no tenemos vacunas contra la tuberculosis ni en el sector público ni en el sector privado. Y la COFEPRIS, que es la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, no ha liberado las vacunas contra la influenza que corresponderían al sector privado. Entonces, el sector privado además está amarrado de manos en este sentido de la vacunación. Esto, por cierto, convierte en un despropósito total que alguien venga a decir que la vacunación debe ser obligatoria, porque para empezar, el gobierno no está cumpliendo con su supuesta misión de garantizar el acceso gratuito y universal a las vacunas. Y eso además lo tenemos que sumar a una lista interminable de problemas que ha causado el gobierno del presidente López Obrador en el ámbito sanitario. Para mí una desgracia completamente todo este rubro en el actual gobierno. Más de 20 casos entonces de niños que pudieron haber recibido su vacuna, pero no la tenían, y que tuvieron el año pasado, en 2020, presentaron sarampión, una enfermedad que se consideraba prácticamente erradicada de casos, otros casos más, que aparecieron en pacientes que sí habían recibido sus correspondientes vacunas contra el sarampión. Y esto también hay que hablar de ello, es porque ninguna vacuna del 100%. El grado de protección va a variar dependiendo de vacuna en vacuna, ¿sí? Aunque lo usual es que en los pacientes que están vacunados, aunque les aparezca la enfermedad, esta va a ser mucho más leve de lo que hubiera sido en caso de no haber recibido su vacunación. Hablando, por ejemplo, de las actuales vacunas que se han desarrollado o que están en desarrollo contra COVID-19, la actual pandemia que estamos viviendo ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, tiene una eficacia por encima del 90% y eso ya lo consideramos un gran logro. Hay vacunas que tienen eficacia muy, muy útiles a pesar de no estar cerca del 100% de su eficacia. Entonces, quiero decir esto porque el hecho de que te vacunes tampoco te garantiza que no te vayas a enfermar, ¿sí? Puede ser que tengas una enfermedad más leve y en el mejor de los casos, por supuesto que no te vas a enfermar, pero no está garantizado al 100%. Por eso, además de esos 20 y tantos niños que no tenían la vacuna y que se enfermaron de sarampión, pues hubo algunos otros adultos que sí se enfermaron a pesar de estar vacunados. Parece ser que ninguno de ellos tuvo una presentación grave de la enfermedad, afortunadamente. Luego, tenemos otro grupo de personas que han decidido no vacunarse o no vacunar a sus hijos por motivos ideológicos, sobre todo. Y me refiero al movimiento antivacunas, que ha tomado fuerzas, sobre todo entre las clases medias altas y altas de la sociedad en los últimos años. Este movimiento surge con más fuerza, sobre todo a partir de 1998, cuando un estudio publicado en una revista muy prestigiosa, la revista The Lancet, sugería que la vacuna triple viral se asociaba al desarrollo de enfermedades del espectro autista en algunos niños. Ese artículo trataba únicamente de una hipótesis, que por cierto a la postre fue totalmente desestimada. Pero, pues lamentablemente dejó una huella muy, muy importante dentro de estos grupos antivacunas, entre muchas personas, sobre todo aquellas que gustan de las teorías conspiranoicas. Eso es cierto también. Y bueno, es que las vacunas, como todos los medicamentos, deben de
pasar por una serie de fases de investigación antes de poder salir al mercado, ¿sí? No hago yo un compuesto químico que creo que es para tal cosa y lo aviento a la venta. No funciona así, afortunadamente. Para que una investigación, además de pasar por todas estas fases, para que una investigación inicie y avance, necesita ser revisada de inicio y posteriormente con cierta periodicidad por comités de ética en investigación que son externos a los laboratorios que se encargan de la investigación. Estos comités de ética en investigación tienen por objetivo que se cumplan con el respeto a la dignidad, a los derechos y al bienestar de los individuos que participan en estos protocolos de investigación, lo que, por cierto, de manera indirecta, pues va a incidir en la seguridad de las personas en quienes se usan estos compuestos, medicamentos o vacunas, una vez que han salido al mercado. Entonces, una vacuna en el mercado es una vacuna con una seguridad muy, muy alta, ¿sí? Quizá no total, pero sí una seguridad muy, muy alta. Sabemos que todo compuesto puede generar diversas reacciones adversas, efectos secundarios, reacciones alérgicas, pero en general el riesgo-beneficio apunta a que lo correcto es utilizar las vacunas que previamente han sido aprobadas, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos trae acá esta tarde es, ¿debe ser obligatoria la vacunación? ¿Es ético obligar a vacunarse? Como libertarios, esta discusión se acaba rápido y es bien fácil de responder. Tú no puedes hablar a nadie si no es con un consentimiento informado previo temas. Y entonces tenemos que tratar de explicar por qué no es ético, porque no lo es, obligar a alguien a vacunarse o a vacunar a sus hijos. Y quiero introducir esta parte de la charla con algunos conceptos bioéticos, particularmente los que se refieren a los principios básicos de la bioética, que son cuatro principios básicos de la bioética. La no maleficencia, el principio de no maleficencia física o moral del individuo, la beneficencia, que es la obligación de procurar hacer siempre el bien al individuo. Tú cuando le haces un procedimiento médico a una persona o cuando le prescribes cierto medicamento o cierta vacuna en este caso, es porque tu objetivo es ofrecerle un bienestar a la persona. La obligación a no discriminar y tratar justamente a todos los individuos. Y el cuarto, y quizá el más importante para nosotros, es el principio de autonomía. El principio de autonomía habla de la obligación de respetar los principios y los valores de todos los individuos. Y acá les comentaba, este principio, este último, es el que más nos interesa porque si lo entienden, es un principio totalmente liberal, libertario. Es el principio del respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás, en palabras de Alberto Venegas Lynch. Tal cual, como lo dice. No puedes obligar a las personas a hacer cosas que vulneren su autonomía personas. Entonces, desde el punto de vista libertario, centrándonos en no vacunarse viola el NAP, el principio de no agresión, porque después es una de las preguntas que más pululan por ahí en grupos de discusión, donde dices, ok, como libertario, yo acepto la supremacía del principio de no agresión, pero estoy seguro de que no vacunarse viola ese principio. Yo pienso que no viola el NAP, no viola el principio de no agresión, el no vacunarse. Porque primero lo que comentaba hace rato, el beneficio de la vacunación únicamente es potencial, ¿sí? Como previamente lo mencioné, el hecho de que te vacunes no te garantiza evitar la enfermedad ni tampoco evitar su transmisión, ¿sí? Otra de las funciones principales de la vacunación, por cierto, es otorgar inmunidad de rebaño a una sociedad, a una comunidad. Es decir,
Entre más individuos se encuentran vacunados dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, más difícil se vuelve la propagación del microorganismo. De otro modo, no es necesario que el 100% de los individuos estén vacunados, mencionado en el último año. El porcentaje necesario para esta, por supuesto que entre más individuos estén inmunizados, la vacunación va a ser en términos globales más efectiva, teniendo menos personas que enfermen y en el mejor de los casos, quizá hasta con una enfermedad más leve, aquellos que sí presenten la enfermedad, con vacuna o sin vacuna. Quienes defienden la obligatoriedad de la vacunación hablan de perseguir un bien común superior, pero díganme ustedes cuántas atrocidades en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia reciente, siglo XIX, siglo XX, se han cometido justamente en nombre de un bien común superior. Muchísimas cosas han ocurrido, particularmente en el siglo XX, en aquellos países que se vieron afectados por regímenes autoritarios. Tenemos deben ser la información y el empoderamiento de los pacientes en su propia salud y la de sus hijos. Para mí no es suficiente que toda una comunidad esté vacunada si no son educados en los conceptos básicos de higiene y alimentación, por ejemplo. Lo que debemos defender es una correcta y completa educación en salud para las personas, sobre todo para aquellos que son más vulnerables. No obligarlos a hacer algo que ni siquiera entienden para qué sirve o cómo funciona. Perseguir la educación sí es perseguir, o no debería de atentar contra el principio de autonomía de las personas. Que las familias se vacunen porque les conviene. Desde el punto de vista ético sería un craso error, porque la función principal de los padres no es vacunar. Los padres tienen otras funciones mayores. La importancia de la paternidad va mucho más allá del aplicar o no aplicar una vacuna. Hay cosas mucho más fundamentales que ello. Pero además, una medida de este tipo, y que por cierto no veo ajena al trabajo que lamentablemente muchos legisladores hacen, pues sería un despropósito total, porque también hay que entender que hay profesionales de la salud que son antivacunas también. Algunos sea por ideología y otros porque son poco escrupulosos, pero hay médicos, hay enfermeras y hay mucha gente en el sector salud que también es antivacunas. Entonces, no importa que tú pongas una ley donde prohíbas que nadie, o donde obligues más bien a que todos se vacunen, ¿sí? Es como estas leyes que aprueban de que está prohibido pegarle a los hijos. Bueno, y va a haber un policía en cada familia. Eso son imposibles, son escenarios ridículos, la verdad. En el caso de las vacunas y tomando en consideración esto que comento sobre que los antivacunas están incluso dentro de los profesionistas de la salud, entonces es un despropósito total querer hacer una ley que exija o obligue vacunar sobre todo a los niños. Menciona hace un momento de las atrocidades cometidas en nombre de buscar un bien, lo cual por cierto es un oxímoron. ¿Sí? No puedes cometer males tratando de buscar un bien final. En ese sentido, debemos recordar las locuras cometidas por regímenes autoritarios durante prácticamente todo el siglo XX, particularmente por el régimen nazi, y bueno, en general todo lo que se cometió, todas las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial y en el área de la investigación médica. Pero con todo lo que hemos visto y presenciado, yo me pregunto, ¿no es justificado el miedo que algunos padres puedan tener sobre lo que se les inyecta a sus hijos? Información, señores. Necesitamos que la información fluya para poder ir desapareciendo estigmas. Necesitamos además que no sean los gobiernos quienes se encarguen de la salud de las personas. Hace unos días tuiteaba el doctor Arturo Dam y coincido.
que él confía más en el interés del empresario de obtener utilidades que en la benevolencia del gobernante por beneficiarme gratis. Coincido totalmente. En la medida en que pudiéramos irnos destetando del gobierno y que fueran privados quienes se encargaran de esto, de las vacunas, pues estas también serían más confiables. Por supuesto que sí. Como les dije en un principio, yo estoy a favor de la vacunación y soy un convencido de los múltiples beneficios que la inmunización puede traer, todos los beneficios que la inmunización puede traer, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero también soy libertario y es más, soy anarcocapitalista. Entonces, ¿qué solución puedo darle al problema de la vacunación si me niego rotundamente a que los gobiernos obliguen a las familias a vacunarse? Bueno, yo pienso que lo correcto es que sea la sociedad civil y los privados quienes se encarguen de poner la vacunación como un requisito imprescindible, que sean las aerolíneas, las centrales de autobuses, los clubes deportivos y sociales, pero sobre todo las escuelas de educación básica, las que establezcan como requerimiento el estar vacunado para entrar a ellas o hacer uso de sus instalaciones o propiedades. Y ya que cada individuo y cada familia valore la importancia y la necesidad de la vacunación de acuerdo a sus propios principios y valores. Por supuesto que a pesar de esto, no vas a lograr que toda la gente se vacune. Siempre va a haber alguien que se niegue a realizar esto. Pero hoy eso ya existe. Hoy en una sociedad que está fuertemente estatizada, ya tenemos esto. Hacer una ley que obligue a las personas a vacunarse, pues tampoco va a garantizar que en realidad se haga. Entonces, la solución libertaria, la solución liberal a todo esto no es diferente en ese sentido a lo que hoy en día ya tenemos. Lo que podemos hacer es el trabajo individual, cada quien fomentar la vacunación, vacunarnos en la medida de lo posible. Eso es lo único que pero una ley de la vacunación no cambia para nada el escenario, ¿sí? Entonces es un despropósito total, además, por supuesto, de vulnerar la autonomía de los individuos y de las familias, ¿sí? Para concluir, quisiera las vacunas. Y luego, hoy hacemos obligatorias las vacunas. Hoy obligamos a los individuos a vacunarse y a vacunar a sus hijos. Pero esto podría ser la puerta de entrada para obligarlos a hacer otras cosas, ¿sí? Cosas que quizás sean hasta inimaginables el día de hoy, cosas probablemente dignas de un capítulo de Black Mirror. Ese es el gran problema de permitir que el Estado se meta con tu cuerpo, que es lo que sería una obligatoriedad en cuanto a la vacunación, es permitirle al gobierno, al Estado, la entrada a tu cuerpo. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy el doctor Adrián Cervantes, me despido, colaborador de Potos Libertarios. Me pueden encontrar en Twitter como @docancap y alguna pregunta o algún comentario que hacer que podamos discutir. Gracias, Adrián, muy agradecido. Mira, yo básicamente diría que la cuestión de vacunar o no, al final nos retrotrae a la cuestión básica, y es que es el propio individuo quien tiene que tomar la decisión. Tanto sabiendo lo que pasaría si no se la aplica, como las posibles también consecuencias si se la aplica. Afortunadamente, ya hay suficiente información y está fluyendo sobre cada una de las vacunas, los problemas que ha presentado, pero también las consecuencias y las graves implicaciones que trae el no contar con ese instrumento. Y bueno, entonces que cada uno considere lo que a su muy leal saber y entender, cualquiera de estas posiciones implicaría para su salud.
Me parece que eso es al final de cuentas una posición más razonable. Afortunadamente, en el caso de México ya se ha planteado que no se haga que no se haga obligatorio. No sé en otros países de América Latina cómo estará esta situación. Muy probablemente en algunos sí se planteará que sea obligatorio. Bueno, me parece que yo coincido contigo, sería una grave pérdida, un grave paso el que esto se institucionalizara y se hiciera legal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final de cuentas. A mí me parece que la imagen que le acabas de dar a la gente es muy amplia sobre lo que pueda, las diversas opciones que tiene, y me parece que, bueno, me parece que no hay mucha materia de dar alguna contradicción o alguna pregunta. Yo creo también, Adrián, en el caso de México, pero me parece que es también el caso de muchos países de América Latina, que las cosas van tan lentas en un momento tan delicado como es el invierno, en donde la pandemia puede acelerarse y llegar a cuotas más amplias de infección, que me parece que los individuos van a tener tiempo para preguntarse si vacunarse o no a partir de la información disponible. Desgraciadamente, nuestros gobiernos están demostrando un nivel de impreparación, de falta de humanidad, considerando que son vidas humanas, días, que el tardarse implica días que se traduce en vidas humanas, por desgracia. Y a mí me parece, lo he dicho ya en otros casos, en otras entrevistas que he tenido, me parece que dentro de un año, por estas mismas épocas, vamos a seguirnos preguntando por qué no se llegó a la meta que nuestros gobiernos nos estaban planteando, y que diremos que bárbaro, ¿por qué sucedió esto? Bueno, ya lo sabemos, lo vemos en el caso de México, en donde es de los países con menos vacunación realizada. Bueno, va a haber tiempo para que los individuos se pregunten si quieren o no vacunarse, porque de aquí a que realmente cada uno tenga la posibilidad de vacunarse, va a pasar mucho tiempo. No solamente el planteado por la autoridad. Yo solamente... Así parece, Vic. Así es. Me gustaría hacer una acotación, Víctor, en defensa del libre mercado. Hablamos de la existencia de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que causa esta enfermedad COVID-19, hace un año escaso. Y en un año, en poco menos de un año, después de que por ahí de marzo, abril nos preguntábamos si habría vacuna en algún momento. Bueno, pues hoy, gracias al libre mercado, al emprendimiento, tenemos no una vacuna, tenemos 3, 4 vacunas y muchas más que están en proceso de terminar sus estudios y de salir al mercado. Entonces, gracias al libre mercado, no tenemos una, tenemos varias posibilidades y esto va en tenor a lo que mencionabas sobre que las personas, no en México, pero sí en otros países más afortunados, y con más afortunados me refiero a índices de libertad económica más amplios, van a tener tiempo para pensar si se van no si se van a vacunar o no, sino qué vacuna les conviene más. A mí me fascina, si por ejemplo una vacuna de
Rusia o una vacuna de China por desconfianza, por lo que quieras. A mí, sinceramente, Víctor, eso me parece maravilloso e impresionante. Y hay que decirlo, es gracias a las libertades económicas que países como Alemania, como Gran Bretaña, como Estados Unidos tienen y que han hecho posible el que el día de hoy tengamos no el desarrollo de una vacuna, sino el desarrollo de múltiples de ellas, que no vinieron de Venezuela, no vinieron de Cuba, vinieron de los países que tradicionalmente han aportado este tipo de tecnología a la humanidad. Y que qué bueno que hubiera venido de Cuba, de Venezuela. Yo no tengo ningún problema con que hubieran venido. El problema es que no vinieron precisamente porque ya sabemos que sus sistemas no dan para tanto, que los grandes beneficios que vivimos actualmente en materia de calidad de vida, de bienestar en general para la gente, ningún invento de estos que nos permiten esta gran calidad de vida, ningún invento fue hecho por el socialismo. Y en tal sentido, bueno, pues era muy difícil esperar que algo viniera de Cuba, Venezuela, de estos países que aspiran a convertir el comunismo como una regla de vida para toda su población. Una cosa importante que realmente me parece que independientemente de si uno se pone a reflexionar sobre si se aplica o no la vacuna, sobre si es un instrumento para transportar chips y dominar el mundo, o si uno es un rabioso antivacunas, lo que quiera. Yo creo que antes debe sobre todo aspirar a proteger su vida. Debemos de aspirar en esta época que es muy delicada, de invierno, donde además hay otros padecimientos como el de la influenza, y varias cosas más que se combinan. Debemos de aspirar a que la gente extreme las medidas de cuidado y que realmente pueda utilizar cubrebocas, que pueda realmente mantener una sana distancia y pueda realmente las medidas de higiene básicas tenerlas, porque realmente independientemente de que si uno piensa que la vacuna es buena o mala y que nuestros gobiernos lleguen efectivamente a las puertas de su casa con esa vacuna, esto es lo único que nos va a permitir mantenernos sanos, mantenernos con vida, y los libertarios creemos que precisamente salvaguardar la vida es uno de los valores supremos a los cuales debemos aspirar. Bueno, pues yo creo que dicho esto, Adrián, y para que la conexión no nos siga jugando malas pasadas, podríamos terminar. Yo te agradezco realmente el tiempo, la generosidad de tus conocimientos que los has transmitido en esta plática. Yo creo que si hay alguna pregunta específica, la gente podría preguntarte. Vamos a poner todos tus datos para que te contacten tanto en Twitter y en algunos otros canales de comunicación que tengas, el Facebook de Potosinos Libertarios, por ejemplo. Yo creo que podrían hacer una retroalimentación muy padre fuera de este programa, y ojalá sea posible. Muchas gracias, Adrián. Yo te agradezco. Con muchísimo gusto, Víctor. Yo te agradezco a nombre de México Libertario el tiempo que has tenido para esto. Y bueno, pues realmente esperemos que esto sea una útil guía para tantos amigos que nos siguen en redes sociales, y que puede ser también un insumo de discusión frente a tanta desinformación que pulula a veces en las redes sociales, y que me parece que tu exposición fue muy seria, muy meridiana y muy bien informada con elementos que vale la pena considerar.
Muchas gracias, Adrián. Seguimos en comunicación, tenemos muchos proyectos. Ojalá una vez que esto se atenúe, podamos retomarlos y podamos seguir trabajando muy de la mano y de manera muy constante, como siempre lo habíamos venido haciendo. Te agradezco mucho. Ten una muy buena noche. Saludos por favor a tu familia. Y bueno, pues seguimos entonces en comunicación, Adrián, y muchas gracias por todo. No, a ti, Víctor, muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre has tenido para con nosotros, y pues te mando un fuerte abrazo. Ahí estamos. Bueno, pues entonces, muchas gracias por todo. Hasta luego, muy buenas tardes.